Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en esta sesión llamada Creación de una Nación, parte 3, vamos a terminar de revisar el panorama político de nuestro país, de nuestro Chile, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, ¿ya? En este siglo al que llamamos precisamente creación de una nación en el sentido de que se está construyendo de a poco, ¿no es cierto?, nuestra república. Y nos vamos a centrar sobre todo en el periodo, en el subperiodo que conocemos como República Liberal en la historiografía tradicional chilena, que comienza en 1861 y termina en 1891. Podríamos decir, en la segunda mitad, se despliega y se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Para ir, ¿no es cierto?, consolidando algunos conocimientos que nosotros ya vimos en videos anteriores, tenemos acá esta línea de tiempo para ir recordando algunas fechas importantes, ¿no es cierto? 1831 comienza, ¿no es cierto?, oficialmente el gobierno de José Joaquín Prieto, el general conservador que ganó la guerra civil del año 29 contra los liberales y que formaliza, consolida, ¿no es cierto?, el predominio conservador en la política chilena y se quedan gobernando. Van a redactar una constitución nueva, la del 33, ¿no es cierto?, que a todo esto es la constitución que más ha durado en la historia de Chile, hasta 1925, le faltaron 8 años de vigencia para haber durado 100 años, ¿ya? Después, 1861, el año donde se termina el predominio conservador, y se termina por una falencia propia de los conservadores, porque son los conservadores los que se van a dividir internamente. Y de este antiguo grupo conservador van a salir dos partidos políticos, no uno. El Partido Conservador o Ultramontano, que va a defender los derechos de la Iglesia frente al presidente de la República. Se va a posicionar en un conflicto ideológico religioso entre las facultades del presidente y las facultades de la Iglesia para tomar decisiones dentro de la Iglesia Católica. Se va a posicionar ¿dónde? Se va a posicionar a favor de la Iglesia. Mientras que otro grupo, también conservador, se va a posicionar a favor del presidente y va a defender los derechos de patronato del presidente sobre la Iglesia. Y ese grupo va a formar un partido llamado Partido Nacional, también conocido en la época como Partido Montt-Varista, en alusión, ¿no es cierto?, al presidente Manuel Montt y a su ministro de Interior, Antonio Varas, que eran como el dúo dinámico de la época, ¿no es cierto?, presidente y ministro de Interior. El último presidente conservador, porque esta división interna de los conservadores va a permitir a los liberales llegar al poder. ¿Cómo? Haciendo una alianza con la parte conservadora que defiende a la iglesia, con el partido conservador o ultramontano, como se le conocía en la época, que es el que defiende a la iglesia en esta disputa ideológica y religiosa. Esa fusión se va a llamar fusión liberal conservadora y va a ser una alianza que va a durar súper poco. Va a durar súper poco. ¿Por qué? Porque claramente liberales y conservadores no tienen mucho en común. Pero claro, como tienen este conflicto interno, esta sección de los conservadores se alía con los liberales y presentan un candidato a la presidencia y ganan la presidencia. Esta alianza a los 3 años se va a romper, ¿ya? Va a durar muy, muy poco, pero permitió a los liberales llegar al poder y de ahí no sueltan nunca más la presidencia, hasta 1891, donde vamos a vivir una nueva y esta vez muy cruenta guerra civil interna en nuestro país. Teniendo eso en cuenta, entonces, avancemos para revisar, ¿no es cierto?, las principales eh, ideas políticas de los liberales, para entender, ¿no es cierto?, en qué se diferencian de los conservadores, tema que nosotros ya vimos en un video anterior. El ideario liberal comprende los siguientes principios. Primero, la defensa de las libertades individuales y los derechos de las personas. Las libertades fundamentales de conciencia, de opinión, de expresión, de desplazamiento, etc. La libertad, entendida en su amplio espectro, la igualdad civil entre hombres, mujeres, entre personas de todas las clases sociales, la igualdad ante el Estado, ¿ya? La igualdad ante la ley.
la defensa de la propiedad privada. En eso no se diferencian mucho los conservadores, que también la defienden. El Estado de Derecho, entendido como la sujeción de todos a las normas legales del país, de todos, tanto gobernantes como gobernados. El gobierno representativo, que los ciudadanos elijan representantes para que gobiernen. La separación de poderes del Estado y el equilibrio entre esos poderes. Los conservadores, ¿no es cierto?, daban demasiadas atribuciones a un poder, al Ejecutivo, al presidente, y dejaban los otros poderes ahí como tambaleantes. Los liberales, en cambio, dicen, no, los tres poderes deben estar en equilibrio. Y el Estado laico, que es todo lo contrario al Estado confesional que defienden los conservadores. El Estado confesional, aquel que tiene una religión oficial. Y los liberales dicen, bueno, si creemos en la libertad religiosa, tenemos que dar esa libertad a los ciudadanos de creer en lo que ellos estimen conveniente, y por lo tanto el Estado no puede abrazarse a una religión. Tiene que reconocer todas las religiones y dar la libertad plena a los ciudadanos de creer en lo que ellos estimen conveniente. ¿Cuál va a ser el objetivo político de los liberales? Ampliar las libertades individuales y los derechos políticos, que ellos ven en la Constitución del 33, profundamente conservadora, ven muy limitados. Dicen, acá las libertades individuales están demasiado limitadas. El presidente, por cualquier protesta o cualquier marcha, reclamo en Santiago, dicta decretos de estado de sitio, saca a los militares, reprime. No hay auténtica libertad de reunión, pacífica, por supuesto, no hay auténtica libertad de expresión. Los derechos políticos están restringidos porque el sufragio censitario los restringe a hombres, eso era normal en la época, pero hombres que sepan leer y escribir y que tengan alguna propiedad, renta o profesión. Entonces, si queremos ampliar la participación para que esto sea más democrático, hay que ir sacando algunos de esos requisitos. Otra misión de los liberales va a ser disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo. Tantas atribuciones para un presidente, eso desequilibra la separación de poderes del Estado. Hay que volver a equilibrarla. Y para eso entonces hay que quitarle atribuciones al presidente, al Poder Ejecutivo, y quitarle el rol de intervención electoral. Como es el Ministerio del Interior el que organiza las elecciones, es el que controla las elecciones. ¿Por qué los presidentes terminaban gobernando 10 años y siempre eran reelectos? Porque el gobierno tiene el control de las elecciones. A todo esto, esto es una contradicción, porque los liberales dicen hay que terminar con esa intervención. Ellos van a tomar algunas medidas para ir disminuyendo la intervención del gobierno en las elecciones, pero ellos también van a hacer uso y van a intervenir en las elecciones. Gobiernan 30 años igual que los conservadores. Y siempre son, aquí se va a terminar la reelección, pero siempre el candidato oficialista de gobierno va a ser electo después. ¿Por qué? Porque el gobierno controla y maneja las elecciones. Otra idea de los liberales va a ser el fortalecimiento del poder legislativo, del Congreso. Siempre los liberales tuvieron una especie de obsesión con el poder legislativo. ¿En qué sentido? Lo veían como una cámara de representantes, que es lo que es el Congreso, diputados y senadores, y lo ven como una forma mucho más democrática de república. Una república, ¿no es cierto? Los ciudadanos eligen representantes, 120 representantes, estoy inventando un número de diputados y senadores, que discuten y se ponen de acuerdo para tomar medidas y aprobar leyes. Eso es mucho más democrático que esas mismas decisiones las tome una sola persona. Los liberales siempre van a decir eso que pusieron los conservadores con un presidente que toma tantas decisiones, se parece más a la monarquía. ¿Para qué somos república entonces? Van a decir los liberales. Si seguimos, ¿no es cierto?, gobernados por un pseudo rey que tiene tanto poder. ¿Ya? La Cámara, el poder legislativo, donde hay 120 personas elegidas por el pueblo, elegidas por los ciudadanos, representantes de distintos territorios del país, discuten y se ponen de acuerdo. Eso es mucho más democrático que las decisiones unipersonales del presidente. Para eso van a tratar de fortalecer entonces las atribuciones de ese poder legislativo. Van a querer reducir la influencia de la Iglesia Católica en las instituciones del Estado y a nivel social.
La verdad es que los liberales más radicales querían separar a la Iglesia del Estado, radicalmente. Pero en la época no había mayoría política ni respaldo social para eso, porque la Iglesia Católica era mucho más influyente que hoy en día, claramente, eh, y mucho más popular. Todos eran católicos, prácticamente todos en la sociedad. Entonces, era una institución muy, muy fuerte y por lo tanto, no, siendo muy realistas, los liberales sabían que no tenían posibilidades de lograr en el corto mediano plazo la separación de ambas instituciones. Por lo tanto, dicen, con tal que le reduzcamos su nivel de influencia, nos damos por conformes. ¿Ya? Y lo otro, la aplicación del concepto de Estado docente para ampliar la cobertura educacional del país, para que más personas puedan acceder al derecho a voto. Porque van a decir, ya, saquemos un requisito, el de propiedad o renta. Lo van a hacer. Y vamos a dejar un requisito, saber leer y escribir, porque consideramos fundamental que un ciudadano que quiera ejercer el derecho político fundamental, que es el derecho a voto, sepa leer y escribir, sepa entender de lo que estamos hablando. Es fundamental para eso que se funden cada vez más escuelas y más liceos que abarquen más población y por lo tanto más ciudadanos sepan leer y escribir y puedan acceder consciente y voluntariamente al derecho a voto. Y para eso es el Estado, dicen los liberales, el que tiene que tener el peso, ¿no es cierto?, y la responsabilidad de fundar escuelas y liceos. Versus los conservadores que van a decir, son los privados. Son los privados, porque el Estado controlando toda la educación, el Estado controla lo que aprenden los niños. ¿Y dónde queda la libertad de enseñanza entonces? Liberales, no sé, es como una contradicción, van a decir ustedes, liberales que defienden las libertades, pero la libertad de enseñanza estaba ahí como escondidita, porque esa la van a defender los conservadores. Los liberales chilenos van a defender el concepto de Estado docente, el Estado fundando escuelas y liceos. Continuemos y veamos los presidentes de este periodo de 30 años. Ahí tenemos a José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto. En este caso tenemos más presidentes. Solo el primer presidente gobierna 10 años. Bajo su segundo mandato se va a aprobar una ley que va a reducir el periodo presidencial a 5 años. O mejor dicho, no lo va a reducir, va a establecer que sean 5 años sin reelección. Va a eliminar la reelección. Desde ahí en adelante, los periodos presidenciales y los presidentes van a durar todos 5 años. Fíjense en las fechas. Federico Errázuriz del 71 al 76, Aníbal Pinto del 76 al 81, todos 5 años. Después, Domingo Santamaría del 81 al 86, 5 años. Y Balmaceda, el último, del 86 al 91. Tenemos entonces 5 presidentes en esta república liberal. Aquí brevemente, ¿no es cierto?, algunas obras importantes de cada gobierno. En el caso de José Joaquín Pérez, ya sabemos que llegó gracias a esta fusión liberal y conservadora que se rompe tempranamente en su primer gobierno. Una guerra con España, que es una intentona de España de volver a conquistar, a recontrolar, ¿no es cierto?, sus antiguas colonias. Es una intentona muy fracasada, ¿no es cierto?, pero igual nos hicieron daño porque nos bombardearon Valparaíso, destruyeron todo Valparaíso, ¿ya? Pero ganamos, por supuesto, esa guerra. España no tenía mucho con qué volver a dominar el continente. La firma de un tratado con Bolivia que va a ser relevante posteriormente para la Guerra del Pacífico. Se acaba la reelección presidencial, como ya se los mencioné, y se aprueba un decreto de libertad de cultos, que es más que nada una interpretación de lo que dice la Constitución conservadora. A los conservadores se les pasó un detallito. Decía el artículo 5 de la Constitución: la religión oficial del Estado es la católica apostólica romana, con la prohibición del ejercicio público de cualquier otra. Y los liberales van a decir, aquí tenemos, no hay que aprobar nada, simplemente interpretar lo que dice esa frase: prohibición del ejercicio público de cualquier otra. Los liberales van a decir, ¿y qué pasa con el ejercicio privado de otras religiones? Está permitido, porque la ley solo prohíbe el ejercicio público de otras religiones. Eso es lo que se conoce como decreto de libertad de cultos en el gobierno de José Joaquín Pérez, ¿ya? Sin aprobar ninguna ley, sin la necesidad de nada, solo
un decreto que interpreta el artículo 5º, esa frase del ejercicio público, ¿ya? Después, Federico Errázuriz, se hacen numerosas reformas constitucionales y electorales que ya vamos a profundizar, se promulga el Código Penal, se remodela la ciudad de Santiago y se funda el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? En el gobierno de Aníbal Pinto, la crisis económica, la ley de inconvertibilidad de los billetes, ¿ya? A propósito de la crisis económica que vivía el país, y lo más relevante, aquí comienza la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, ¿ya? El año 1879. A Aníbal Pinto le corresponde, ¿no es cierto?, esa determinación de iniciar esa guerra. Y será después, con el presidente Domingo Santa María, cuando se termine esa guerra con la victoria de Chile y se firmen tratados de paz con Perú y Bolivia. Se promulgan numerosas leyes laicas que ya vamos a estudiar también. Se cede, ¿no es cierto?, la explotación del salitre a los capitalistas ingleses. La mayoría de ellos traen el capital y fundan las empresas en Santiago. Son empresas chilenas, pero los dueños son ingleses, ¿ya? Y se le entrega la concesión. Se entiende que el territorio es del Estado, ¿no es cierto?, y que la propiedad de las minas es del Estado, las minas de salitre del Norte Grande, pero se entrega la concesión a las empresas privadas, ¿no es cierto?, para que exploten el mineral, a cambio del pago de un impuesto, ¿no es cierto?, que va a cobrar el Estado por cada tonelada de salitre que salga de los puertos chilenos. Se firmó un tratado de límites con Argentina, donde le cedimos la Patagonia, el 80% de la Patagonia, toda la parte oriental de la Patagonia, a Argentina, para evitar que ellos se metieran a la guerra del Pacífico o nos declararan la guerra justo cuando nosotros estábamos en la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Porque cualquiera de esas dos circunstancias iba a ser perniciosa para los intereses de Chile. Íbamos a perder las dos guerras, porque no estábamos en condiciones. Apenas nos daba para la guerra del Pacífico. ¿Cómo íbamos a pelear también al mismo tiempo con Argentina? O peor, Argentina se iba a meter y iba a hacer alianza con Perú y Bolivia, y ahí íbamos a perder. Entonces, en la época, ¿no es cierto?, se prefirió diplomáticamente ceder a los intereses argentinos sobre un territorio que en la época se consideraba inútil, sin valor alguno, porque masas de hielo y bosque que no tienen, versus el norte, feo, todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, pero donde hay riqueza mineral, donde sabemos que hay riqueza mineral, donde está el salitre, el cobre, la plata y otros minerales. Entonces, primó ese interés económico. Y se pone fin al proceso de ocupación de la Araucanía, ¿ya? Y se consolida, por lo tanto, la soberanía del Estado chileno en todo el territorio nacional. Faltaba soberanía real, concreta, en la Araucanía, de territorio que desde la época colonial los mapuches se gobernaban a sí mismos autónomamente, ¿ya? Eso termina con la fundación de la ciudad de Temuco, principal ícono, ¿no es cierto?, representativo de la autoridad chilena sobre ese vasto territorio, ¿ya? Sabemos que fue un proceso militarizado, ¿no es cierto?, un proceso de ocupación militar de esa zona. Y el último gobierno, el gobierno del presidente Balmaceda, del año 86 al 91, con un programa muy ambicioso de obras públicas y de industrialización, con los recursos que vienen del impuesto al salitre, ¿ya? Reforma a la educación pública, ahí se incorpora la isla de Pascua al territorio nacional mediante un tratado con el pueblo Rapa Nui. Aspira, ¿no es cierto?, a ampliar la participación chilena en la industria del salitre y que más empresas chilenas y empresarios chilenos tengan concesiones salitreras y menos empresarios ingleses. Y termina, lamentablemente, su gobierno con una guerra civil entre quienes van a apoyarlo a él como presidente y quienes van a apoyar al Congreso, a los parlamentarios. Congreso que ha ido tomando cada vez más fuerza y ya no es el Congreso del periodo conservador, ese Congreso que no tiene tantas facultades ni tanto poder. Ahora es un Congreso mucho más musculoso, ¿no es cierto?, mucho más empoderado. Y por lo tanto, y tiene intereses distintos a los intereses del Poder Ejecutivo, a los intereses del presidente, ¿ya? Eso, veamos algunas características importantes. Yo diría que el periodo liberal, estos 5 presidentes, los podemos resumir en reformas educacionales, en reformas al Poder Ejecutivo, sacarle atribuciones al presidente, y reformas religiosas, quitarle atribuciones a la Iglesia. Sobre lo educativo, lo vemos ahí en pantalla, el conflicto se va a dar
entre los liberales que apoyan el Estado docente, y ahí ustedes ven una figura muy importante, un liberal importantísimo de la época, don Diego Barros Arana, historiador, profesor de historia, un gran intelectual chileno, liberal, que escribió una obra magna de historia de Chile, que defendía la lógica del Estado docente, que el Estado tenga la primera responsabilidad de educar. ¿Ya? Para eso debe construir, como dice ahí, escuelas primarias, liceos secundarios y una universidad, la Universidad de Chile. Debe reglamentar el sistema educacional, colocar reglas. ¿Ya? Y ese era el principal punto de conflicto entre la iglesia y los conservadores, que decían, cuando coloca reglas el Estado, entonces impone lo que se debe enseñar y la libertad de enseñanza entonces se ve soslayada. ¿Mm? Versus la iglesia y los privados, abajo, que defienden la libertad precisamente de enseñanza, el derecho a impartir educación sin la injerencia del Estado. El derecho, por ejemplo, que la iglesia católica tenga escuelas y liceos y que ellos enseñen lo que quieran ahí. ¿Ya? Que ellos establezcan ya, este va a ser el currículum, ¿no es cierto?, de historia, este va a ser el currículum de castellano, este va a ser lo que vamos a enseñar en matemáticas, y que no sea el Estado el que nos venga a decir qué tenemos que enseñar en cada asignatura. ¿Ya? Para eso crean la Sociedad de Instrucción Primaria, que es la principal defensora, y existe hasta el día de hoy, la SIP. Tiene una red de colegios particulares subvencionados en Santiago y en distintos lugares de Chile. Va a ser la principal defensora de la libertad de enseñanza. Y ahí vemos una figura pública conservadora de la época, Abdón Cifuentes, que va a ser uno de los principales portavoces de la defensa de la libertad de enseñanza. ¿Ya? Los pongo ahí, ¿no es cierto?, a Diego Barrarán y a Abdón Cifuentes, que tuvieron un montón de conflictos públicos, cartas al director que salían en los diarios, donde debatían, ¿no es cierto?, y daban sus argumentos y sus puntos de vista respecto al tema de la educación y la libertad de enseñanza. ¿Ya? Había un tema acá que el Estado docente, ¿qué pasaba? Los colegios privados de la iglesia existían, pero sus certificados no eran oficiales, no eran válidos. Para que un certificado, por ejemplo, para que usted lo entienda, de cuarto medio, en la época no existía cuarto medio, pero yo termino la educación secundaria en un colegio de la iglesia católica, un colegio de curas, de sacerdotes. Y ese certificado que me dan ahí no es válido. Yo no tengo enseñanza secundaria oficialmente para el Estado. ¿Qué tengo que hacer? Ir a dar una prueba en un colegio, en un liceo público. Me van a pasar una prueba y ahí, una prueba de distintas asignaturas, y ahí yo tengo que comprobar lo que sé y ahí me pueden certificar y decir, sí, usted tiene los conocimientos necesarios, terminó la enseñanza secundaria. Pero ¿quién define lo que se pregunta en esa prueba? El Estado. Entonces, los conservadores van a decir esto atenta contra la libertad de enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestros certificados no son válidos. Tenemos que estar yendo a los liceos públicos. ¿Eh? Lo mismo aplica después para las universidades. La Iglesia Católica va a fundar la Universidad Católica, la de Santiago, en 1889, y los títulos profesionales de la Universidad Católica no van a ser válidos hasta que vayan esos alumnos a dar un test de conocimientos a la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile valida entonces ese título profesional. Y eso fue en Chile por mucho, mucho tiempo así. ¿Ya? Eso sobre esta coyuntura sobre educación y cultura entre liberales y conservadores. Acá ustedes ven algunas características del sistema educacional de la época. Eh, a nivel primario, cada vez más masivo, se fundan un montón de escuelas primarias en todo Chile, escuelas rurales, pequeñitas, ¿no es cierto?, donde el foco está en que la gente aprenda a leer y escribir. ¿Ya? Ese es el principal objetivo. Cumpliéndose eso, ya estamos al otro lado. La mayoría de la gente estudiaba un par de años hasta saber leer y escribir y después dejaba los estudios. ¿Ya? Eh, Hay una preocupación por educar y disciplinar a los sectores populares a través de esas escuelas, y los profesores que enseñan en esas escuelas se forman en escuelas normales, los famosos profesores normalistas. ¿Ya? Ahí yo puse una imagen, ¿no es cierto?, de un típico curso primario de la época. En el nivel secundario, la educación es muy selectiva, muy pocos llegan a este nivel educacional. Elitista, porque son las personas más ricas las que llegan ahí. La enseñanza es fundamentalmente científica y humanista, no técnica.
porque la educación técnica es entendida como, una persona que va a llegar hasta acá y que necesita herramientas para trabajar. En cambio, como es un nivel profundamente elitista, es para las personas de la aristocracia una etapa. ¿Por qué? Porque después van a ir a la universidad, muy probablemente. Entonces, para ir a la universidad necesitan enseñanza científica o humanista. La educación terciaria es aún más elitista y selectiva, ¿no es cierto? Y está anclada en un par de universidades que existían en la época, fundamentalmente la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, la antigua Escuela de Artes y Oficios, que es la actual Universidad de Santiago de Chile, la USACH, y después la Universidad Católica, que va a ser principal, perdón, la principal institución privada de educación superior. La mujer en este sistema educativo va a tener un rol secundario y se va a ir abriendo camino de a poco, ¿ya? Gracias al decreto Amunátegui que se va a dictar en los gobiernos liberales, que va a permitir a la mujer ir primero a la educación secundaria, a los liceos, y después a la universidad. A todo esto, Chile es uno de los primeros países en Latinoamérica que permite el ingreso de la mujer a las universidades, ¿ya? En eso fuimos bastante adelantados en la época. Pero hay una escasa cobertura, son muy pocas las mujeres que llegan a la educación secundaria y que llegan a la universidad, son poquísimas. Ahí yo les puse la imagen de Eloísa Díaz, que es la primera mujer chilena en acceder a la educación universitaria y que va a ser doctora, médico. Eso. Continuemos y vamos cerrando esta sesión con las reformas liberales. En esta diapositiva veremos las reformas que se van a hacer al sistema político, las reformas políticas de los liberales, que van a buscar reducir las facultades del presidente, ¿ya? Primero, se consagra oficialmente el derecho de reunión, asociación, imprenta y otras libertades individuales, con respeto irrestricto a esas libertades, ¿ya? Después, restricción de las facultades extraordinarias del presidente, por ejemplo, el poder de veto, por ejemplo, lo del estado de sitio. Todo eso se restringe. Se termina la reelección inmediata del presidente, entonces los gobiernos duran 5 años. Como gobiernan menos, tienen menos poder. Se establece la incompatibilidad parlamentaria. Una persona no puede ser diputado y a la vez ministro. Aunque ustedes no lo crean, en la época sí se podía, hasta que se prohíbe oficialmente por ley, ¿ya? Se disminuyen los quórum legislativos. ¿Qué significa eso? La cantidad de personas, de diputados y senadores que yo necesito para aprobar válidamente una ley. Al necesitar menos cantidad de diputados presentes en la sesión, entonces yo le doy más poder al poder legislativo, más facultad al Congreso. Se le quita la atribución de organizar las elecciones al Ministerio del Interior y se le entrega a las juntas de mayores contribuyentes para que el gobierno no tenga tanto poder, tanta influencia y tanto control sobre el acto eleccionario. Por último, se amplía el sufragio masculino, eliminando el requisito de renta de propiedad, dejando solo el requisito de saber leer y escribir. Por lo tanto, hombres mayores de edad que sepan leer y escribir. Como cada vez es más la gente que sabe leer y escribir, entonces más personas pueden ir participando de las elecciones. Y se reduce el poder de veto del presidente, eso ya se lo había comentado. Esta batería de cambios, de reformas a la Constitución del 33 se van aprobando de a poco en los gobiernos liberales. Yo diría sobre todo en el segundo y tercer gobierno liberal, ¿ya? Aquí aparece, de hecho, en el gobierno de Federico Errázuriz, el tercer gobierno liberal, es donde más reformas se hacen a la Constitución del 33. Y cerramos con las reformas que tienen que ver con la religión. Ya dijimos que los liberales en realidad, en el fondo de su corazón, querían separar la iglesia del Estado, pero no estaban las condiciones para eso. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Ya vimos que decretaron libertad de cultos al interpretar este artículo de la Constitución que decía que se prohibía el ejercicio público de otras religiones y por lo tanto entendieron que el ejercicio privado en las 4 paredes de mi casa de otras religiones sí estaba permitido. Se eliminaron los fueros eclesiásticos, que son los privilegios legales que tienen los sacerdotes y los miembros de la iglesia, que son juzgados solo por las leyes de la iglesia y no por las leyes civiles en caso de delito, ¿ya?
Y después viene la batería de leyes laicas, que van a ser muy discutidas y muy polémicas en la época, ¿ya? Y que van a enfrentar a la Iglesia y al Estado. Primero, la ley de cementerios laicos, la ley de matrimonio civil y la ley de registro civil. Estas leyes van al corazón de la influencia social de la Iglesia Católica, porque antes de estas leyes, la Iglesia controlaba todas esas etapas de la vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren. El único registro de nacimiento de una persona, usted lo hallaba en las parroquias, en la partida de bautismo de una persona. El único registro de defunción, de muerte de una persona, usted lo hallaba también en la parroquia, cuando se celebraba la misa del difunto. Para poder ser enterrado, ¿no es cierto?, en un cementerio, usted tenía que ser católico o hacerse pasar por católico en la etapa final de su vida, ¿ya? Morir como católico al menos, con una misa en la iglesia para poder ser enterrado, porque si no, no podía ser enterrado. Había en Chile solo un cementerio de disidentes y estaba en Valparaíso, ¿ya? Y entonces el Estado va a crear cementerios laicos a cargo de las municipalidades donde no se va a pedir ningún requisito de religión para poder ser enterrado. Se va a crear el registro civil que va a llevar el registro de nacimientos y de funciones del país. Y se va a crear el matrimonio civil. Antes solo existía matrimonio religioso, era el matrimonio oficial. Y esta ley de matrimonio civil va a ser súper radical, porque ni siquiera va a poner al lado el matrimonio civil, lo va a poner encima. Y va a decir, el único matrimonio válido en Chile es el matrimonio celebrado ante un oficial del registro civil. Con lo cual el matrimonio religioso pierde toda validez legal. Y si usted se casa en la iglesia, tiene que necesariamente casarse en el registro civil para que su matrimonio sea válido legalmente. Esto generó revuelo y mucha polémica, pero los liberales cumplieron su objetivo, ¿no es cierto?, de avanzar hacia una mayor secularización del Estado, que significa quitar influencia religiosa a las instituciones de gobierno. Eso, con eso llegamos al final de esta sesión. Le agradezco su atención, espero que haya sido esta sesión de mucha utilidad y nos estaremos viendo en una siguiente video clase. Chao, chao, que estén muy bien.